Bueno, señores, muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, en el día de hoy estamos poniendo a circular la obra del honorable magistrado, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, don Jorge A. Subero Isa. Así que nuestro saludo para usted, honorable magistrado. Igualmente al presidente de la Fundación Institucionalidad de Justicia, a Rafael del Toro Gómez, a doña Francia y a todos los hijos del magistrado, a los honorables magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que hoy acompañan a uno de sus homólogos, también a los jueces del Tribunal Constitucional que nos están acompañando en el día de hoy, y agradecerles por esta nueva muestra de amistad en esta tarde especial que nos ha permitido reunir a tantas personas comprometidas con el fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país. Para Pinus es un verdadero honor ser los editores de la obra 14 años y la primera obra de reforma judicial 1997-2011 del magistrado, del honorable magistrado Jorge A. Subero Isa, porque este documento compendia de manera especial, a través de sus discursos del Día del Poder Judicial, el tránsito de la justicia dominicana y la construcción de un servicio público que es esencial no solo para la vida civilizada, sino para garantizar nuestro destino como nación. Luego de la depuración inicial de la judicatura entre los años 1997 y el año 2000, la escuela se constituyó en el espacio privilegiado para la profesionalización y mejoramiento de la independencia de la Judicatura Nacional. Eso es así. Los cambios recientes en la conformación de la Suprema Corte de Justicia, así como el ascenso de nuevos magistrados a grados superiores en el eslabón judicial, muestran que dentro del Poder Judicial se concentran grandes capacidades jurídicas e institucionales que deben contribuir a mejorar las lagunas o limitaciones que perduran en ese importante poder del Estado. Para valorar el alcance de los cambios institucionales que hemos descrito hasta el momento, cuyo centro de ejecución está comprendido desde el año 1997, es preciso conocer la trayectoria de la Suprema Corte de Justicia elegida en agosto de ese año. Responsable última de la conducción de los procesos de reformas vividos en su seno. Y dentro de ella, Finjus destaca las iniciativas y capacidad de coordinación de su presidente en ese periodo, el honorable magistrado Jorge A. Subero Isa. Sus dotes de organización, gestión y su constante preocupación por la proyección del Poder Judicial fueron evidentes en todo ese periodo. A lo largo de estos 14 años, el magistrado Subero Isa jugó un papel estelar para el logro de la nueva imagen institucional del Poder Judicial, tanto en el plano nacional como en el escenario internacional, siendo uno de los pilares en el desarrollo de la nueva justicia latinoamericana que ha dado lugar a importantes cambios y ha facilitado la cooperación judicial. Su rol de liderazgo, su constante presencia en los medios de comunicación, en la defensa de los avances del sistema
de Justicia la consistencia mantenida en señalar la necesidad de coordinación de todas las instituciones de dicho sistema para alcanzar metas comunes, le convirtieron en uno de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país con mayores iniciativas y vocación de cambios en la historia republicana. Podemos afirmar, sin temor a errar, que a través de sus memorias se puede escribir la historia del Poder Judicial en el último periodo. Por ello, cuando llegó a nuestras manos este texto que recoge los discursos conmemorativos del Día del Poder Judicial desde el 1997 al 2011 y hurgamos en su contenido, no tuvimos duda que debíamos incorporarla a nuestra colección. Por eso nos complace editarla y ponerla a la disposición de la comunidad jurídica y a la sociedad en sentido general. Es, en pocas palabras, la historia viva de la primera ola de la reforma judicial. Abogados como estamos a la segunda ola de las reformas, ahora con mayor conciencia del significado del contenido y el alcance de los avances registrados, miramos al futuro confiando en la capacidad de los hombres y mujeres que conforman las distintas estructuras judiciales y esperanzado en que las transformaciones que se emprendan fortalezcan las metas conquistadas y hagan más sólida nuestra democracia. Este, señoras y señores, es un momento especial para que las distintas instituciones que conforman el sistema de justicia se dispongan a mejorar la coordinación de sus acciones, planes y políticas, que se identifiquen las deficiencias que aún persisten para mejorar la seguridad ciudadana, combatir la corrupción y devolver la fe democrática a quienes la han perdido. Sobre esto es precisamente que trata la obra. La obra que presentamos ante ustedes. Y para conocerla más a fondo, así como el sentido de su origen y significado, deseo dejar en el uso de la palabra al magistrado Jorge Subero Isa, a quien ninguna presentación le hará justicia, porque el rol que ha jugado en esta etapa de la construcción democrática no puede ser aún aquilatado en toda su magnitud. En fin, doctor Subero, gracias por pensar en Finjus, su casa, como editor de su obra, que nos da la oportunidad de renovar nuestra amistad y manifestarle nuestra alta consideración como jurista y hombre de Estado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy generosas las palabras de Servio Tulio Castaño. Señor Rafael del Toro, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Señor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo. Me uno al saludo expresado por Servio Tulio a todos ustedes, pero de manera muy especial quiero destacar la presencia de los honorables magistrados, jueces de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, Alberto Cruzeta, Víctor José Castellano, Alejandro Moscoso Segarra e Ildefonso Reyes. Saludo muy especial a mi esposa Francia, a mis hijos Juan Emilia, Willy, Rocheli, Jorge Antonio y Alejandra.
Quiero en primer término agradecer a la Fundación Institucionalidad y Justicia, la emblemática FINJU, y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, cuya directora se encuentra aquí presente, del cual me siento muy honrado y orgulloso de tenerlo. La publicación de esta obra, sin cuyos auspicios hubiese sido mucho más difícil su publicación, y lo cual hay que interpretarla como una contribución más para la institucionalización del país, pues ellas han sido una pieza fundamental durante todo el periodo denominado la primera ola de reforma judicial. Debo reconocer el esfuerzo y disposición del Consejo del Poder Judicial y de su presidente, quienes habían aprobado la publicación de esta obra, pero por razones meramente económicas no fue posible auspiciarla. Este libro que hoy nos convoca, aunque no se haga constar por escrito en ninguna de sus páginas a consecuencia de las dificultades de su publicación, quiero dedicarlo de manera muy especial a los honorables magistrados, jueces de la Suprema Corte de Justicia, que le integraron durante todo el periodo 1997-2011. Mis reconocimientos a ellos por su entrega, valentía y sacrificio durante todos estos años, y de manera muy general a todos los jueces del país. Los avances alcanzados por el Poder Judicial durante este periodo no tienen un solo protagonista. Fue un trabajo colectivo, un trabajo en equipo. Debo recordar que hoy hace 8 años que entró en vigencia plena el Código Procesal Penal y que más que conmemorarlo debemos celebrarlo, pues con él se logró armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales y con la propia Constitución de la República vigente a la fecha. Sobre la trascendencia que pudiera tener la obra que hoy ponemos en circulación, voy a acogerme a la autorizada opinión del doctor Wenceslao Vega relativa a la importancia que tienen los discursos pronunciados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia el Día del Poder Judicial, cuando nos dice que en esos discursos se pueden ver no solamente el papel de establecer la jurisprudencia que cada año ha juzgado la Suprema Corte de Justicia, sino que estos discursos son como espejos de la situación de la justicia en el país, la percepción que los presidentes de las mismas han tenido en ella y que a menudo reflejan la situación política, social y económica, los cambios sociales, las nuevas leyes, la delincuencia y las fallas y aspiraciones en la administración de justicia en la República Dominicana. Y agrega que vemos así que los discursos del principio de enero de cada año constituyen el reflejo de qué ha venido sucediendo en la justicia en los últimos 100 años, desde que se estableció el recurso de casación a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Constituyen un interesante, valioso historial de las penas y glorias del Poder Judicial Dominicano que todos debemos conocer. Termina la cita de Wenceslao Vega. Es así como mi predecesor, en la posición que ocupé por más de 14 años, el muy honorable y olvidado magistrado Néstor Contín Aybar, quien con 88 años de edad pronuncia el 7 de enero de 1997 su último discurso, según nos relata el historiador Vega, y que con amargura nos dice al comentar su lucha y frustraciones por la mejoría de la justicia, cito: seguiremos no obstante en la lucha por alcanzarlos con posiciones públicas o sin ellas, en el corto lapso de vida que nos queda, aunque solo recibimos la indiferencia e incomprensión de aquellos que únicamente se preocupan por sus ventajas personales. Frustraciones y desengaños recibidos no nos arredran, aunque sí nos duelan por provenir de personas que juzgamos colaboradores de esta lucha sin cuartel. Termina la cita del magistrado Contín. Como normalmente la historia no le escribe a los contemporáneos de los acontecimientos que la conforman, se tiende en ocasiones a tergiversarla. De ahí la importancia de que los hechos que las originan se expongan cuando todavía la memoria queda fresca
para que puedan ser debatidos, refutados o avalados. Con la publicación de la presente obra, lo que pretendemos es destacar los acontecimientos más importantes acontecidos en el país durante el periodo 1997-2011, durante el cual me correspondió presidir la Suprema Corte de Justicia y con ella todo el Poder Judicial de la República. No nos corresponde a nosotros juzgar el desempeño durante todo este tiempo en una tarea que concierne a la posteridad. Sí quiero destacar las circunstancias vigentes al momento de pronunciar mi primer discurso del 7 de enero del año 1998 y el último discurso del 7 de enero de 2011. En mi discurso de 1998, que fue el último discurso pronunciado al amparo de lo que disponía la ley número 5780 del año 1961, que establecía el 7 de enero como día del Poder Judicial, reanudándose las actividades judiciales luego de las vacaciones de Navidad. Los discursos posteriores, a partir del año 1999, fueron pronunciados en virtud de lo que dispone la Ley de Carrera Judicial y que había eliminado las vacaciones judiciales, razón por la cual no se trataba de una reanudación de las actividades de los tribunales. En ese primer discurso del 7 de enero de 1998, planteaba a grandes rasgos los retos que enfrentaba el Poder Judicial dominicano, pues con la reforma constitucional del año 1994 se habían dado las primeras señales de que ese poder debía ser real y efectivamente independiente. Al consagrarse el Consejo Nacional de la Magistratura, para la época único organismo que exigía y todavía exige la presencia y decisión de los tres poderes del Estado, pues concurren en él el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial. Cuando el 3 de agosto del año 1997 fueron escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, juramentados el 4 de agosto y puestos en posesión el 5 del mismo mes, con la presencia del entonces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, no quedaba la menor duda de que el Poder Judicial comenzaba a trillar senderos diferentes y que una de sus metas principales era sentar las bases para poner en práctica la prerrogativa constitucional de su independencia como forma de erradicar la corrupción que campeaba por más de un tribunal. En ese discurso del año 1998, relaté como una novedad que el presidente Fernández había dispuesto, acogiendo una petición que le había formulado, la construcción de cubículos para los jueces y para el poco personal de apoyo que en esa época teníamos los jueces. Este hecho parecería hoy no tener trascendencia, pero si nos colocamos en la época, recordaríamos que el único que tenía despacho y escritorio era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los demás jueces trabajaban de manera conjunta en la mesa de la sala de deliberaciones, hasta que se nos ocurrió comprar 3 pequeñas mesitas redondas con su butaca para que ellas sirvieran de lugar de trabajo a las 3 cámaras, hoy salas, que integraban el máximo Tribunal de Justicia. En la misma sala de deliberaciones funcionaban las 3 cámaras. La abnegación, el sacrificio y el esfuerzo de los magistrados de ese entonces eran admirables. Para esa época, fuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia, que contaba solamente con 3 unidades de aire acondicionado, solamente el presidente del Tribunal Superior de Tierra disponía de una unidad, cuya presencia era delatada cuando lo encendía, porque el ruido que hacía era perceptible a mucha distancia. Los demás tribunales del país, como único sistema de climatización, contaban con ventiladores manuales, con la única excepción que muchos de ustedes recordarán de lo que en ese entonces era la Cámara Civil y Comercial de la primera circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que contaba a esos fines con 4 abanicos de techo, adquiridos a consecuencia de una colecta realizada entre abogados con anterioridad al año 1997. Rafa Cáceres y Valentín Ramos están asintiendo, parece que fueron de esa época los beneficiarios de ese sistema moderno de climatización.
Tal vez pocos recuerdan que la sede anterior de la Suprema Corte de Justicia para el año 1997 se encontraba totalmente arrabalizada, pues el frente oeste de la segunda y tercera planta estaban completamente cubiertos con casetas de madera que impedían la vista al exterior y que servían de oficinas administrativas. Salvo lo que he dicho en lo relativo a mi discurso del 7 de enero de 1998 y lo que diré a propósito del último del 7 de enero de 2011, en estas palabras no me referiré a ellos en absoluto, a menos que sea de una manera incidental. Prefiero remitirme a lo expresado por el doctor Wenceslao Vega en sus obras Historia de la Corte de Casación Dominicana, en su parte segunda, así como la historia del Poder Judicial Dominicano. Y en cuanto a la gestión del grupo que terminamos el 28 de diciembre del pasado año, no me referiré a ella, pues se encuentra suficientemente documentada. Sí, quiero única y exclusivamente para la historia recordar algunos acontecimientos ocurridos durante ese periodo que abarca desde el año 1997 al año 2011, donde es preciso destacar los más importantes, como expongo a continuación. Evaluación y designación de los primeros jueces inferiores. En ausencia de un instrumento legal que estableciera los criterios que deberíamos tomar en cuenta para la designación de los jueces inferiores, los 15 jueces que integraban la Suprema Corte de Justicia tuvimos que recurrir a una evaluación directa, es decir, al contacto personal con cada uno de los aspirantes. Este proceso nos permitió evaluar, además de los aspirantes, a aquellos magistrados que deseaban mantenerse en la posición o ser promovidos, así como las condiciones físicas en que se encontraban los tribunales, comprobando que en ocasiones muchos jueces tenían más de 3 años recibiendo un sueldo sin estar en funcionamiento el tribunal en que estaban asignados. Este proceso, que se inició en noviembre del año 1997 en la ciudad de Santo Domingo, extendiéndose a partir del 29 de enero de 1998 a todos los departamentos judiciales del país, comenzando por Montecristi. Califiqué en aquella ocasión que los abogados se habían sometido por primera vez en la historia del país al mayor proceso de actualización y capacitación jurídica a fin de evaluarse para ocupar la posición de juez. En ese sentido, evaluamos 2.657 personas y designamos 493 jueces, de los cuales el 34% fueron confirmados como tales o promovidos. Y recorrimos en los 9 departamentos judiciales existentes en la época 3.891 kilómetros. En ese proceso de evaluación participaron todos los jueces de la actual Suprema Corte de Justicia proveniente de la carrera judicial. Esto significa que el proceso de evaluación del año 1997 y 1998 fue un proceso de evaluación justo y bueno. Ante la necesidad de formar los nuevos jueces que los tiempos demandaban y actualizar los conocimientos de los otros, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dispuso mediante resolución del 12 de febrero de 1998 la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura. Sí, con ese nombre de magistratura. A la primera persona que se le ofreció la dirección de la escuela fue al doctor Bernardo Fernández Pichardo, quien había sido escogido juez de la Suprema Corte de Justicia en el año 1997, conjuntamente con nosotros, pero no aceptó su designación. Ese ofrecimiento de la dirección de la escuela tampoco fue aceptado por el doctor Fernández Pichardo, designando en su lugar al doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, quien puso como condición que no cobraría por desempeñar esas funciones ni un solo centavo, ni recibiría absolutamente ningún tipo de privilegio, y sugiriendo también que ocupara la subdirección de la escuela
Luis Henry Molina. Ambas condiciones fueron aceptadas a unanimidad por el entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Como no teníamos local ni recursos para habilitar una sede para esa institución, me acerqué al rector de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, solicitándole que ubicaran provisional la escuela en su recinto, accediendo a esa petición y permaneciendo la escuela allí hasta que, con nuestros recursos, adquirimos un local en la calle Moisés García, pasando luego al local que ocupa en la actualidad, el cual, por disposición del presidente de la República, en ese entonces el ingeniero Hipólito Mejía, y a solicitud nuestra, nos asignó el local donde anteriormente funcionaba la Casa del Diálogo en el gobierno del presidente Fernández. Ya para ese entonces se denominaba Escuela Nacional de la Judicatura, en virtud de la Ley de Carrera Judicial. Debemos señalar que desde el principio la escuela fue concebida para facilitar la capacitación tanto de jueces como del Ministerio Público. Por razones que no es el momento mencionar, el Ministerio Público decidió tomar su propio camino y fundar su propia escuela de capacitación. Nuestra Constitución consagra expresamente la existencia de la Escuela Nacional de la Judicatura y le atribuye importancia tal que para ser juez del Poder Judicial en la actualidad hay que hacer el egresado de ella, con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. No podemos dejar de mencionar en este relato la construcción del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia, el cual fue concebido por el presidente Fernández, según me lo manifestó en varias ocasiones, para la sede de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y al explicarle que el concepto de escuela judicial que pretendíamos no era el tradicional, acordamos que fuera entonces el edificio para alojar la sede de la Suprema Corte de Justicia. Muchos recordarán las controversias con el doctor Abel Rodríguez del Orbe, para entonces Procurador General de la República, quien insistía y se empecinaba en que se construyera una cárcel en el sótano del edificio, y así como nuestra férrea oposición a ese propósito. Originalmente se pensaba en un edificio donde las áreas del Ministerio Público y de la Suprema Corte de Justicia no se encontraban suficientemente delimitadas, y con nuestra insistencia y el apoyo técnico del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, logramos que fuese concebido y construido en la forma como fue inaugurado el 5 de enero del año 2005, y adquiriendo mayor esplendor por las mejoras incorporadas durante nuestra gestión. Recuerdo que al ver la sala de audiencias de la Suprema Corte de Justicia, le observé al arquitecto y al ingeniero responsables de la obra, que era muy pequeña en cuanto a su longitud, y fue necesario eliminar una mezanine donde serían alojados los equipos de audiovisuales y extender esa sala un poco hacia el sur. Es de justicia reconocer el empeño del presidente Fernández en la construcción de ese edificio, pues al terminar su gestión en el año 2000 estaba prácticamente terminado, pero el gobierno posterior no realizó los desembolsos requeridos para su terminación, correspondiendo al primero terminarlo cuando asumió nuevamente la posición, lo que se hizo en un periodo récord del 16 de agosto de 2004 al 5 de enero de 2005. La creación de la provincia de Santo Domingo como un desprendimiento del Distrito Nacional causó un gran impacto en el Poder Judicial, pues al tratarse de dos demarcaciones territoriales diferentes, había que crear la estructura judicial con las características propias de esa provincia. Luego de ser ampliamente discutido en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y en virtud de la iniciativa en la formación de las leyes establecidas en la Constitución de la República, y en razón de la buena experiencia que habíamos logrado con la Ley 5000 del 26 de julio de 2000, también iniciativa de la Suprema Corte de Justicia, fue sometida al Congreso Nacional ya convertido en proyecto, lo que más tarde sería la Ley 14102 del año 2002, que creaba esa estructura. A pesar del gran costo que significaba la misma, al Poder Judicial no se le otorgó un solo centavo adicional a esos fines. Las complejidades de esta jurisdicción, como las del Distrito Nacional, motivaron
a quien habla a escribir una especie de manual que se denomina Complejidad de la estructura judicial de los departamentos judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo. La implementación del Código Procesal Penal. Mediante decreto 420 de fecha 6 de junio del año 2002, se crea la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal, la CONAE, como organismo encargado de dirigir, dar seguimiento y orientar el proceso de reforma procesal penal, presidida por la entonces vicepresidenta de la República, doctora Milagros Ortiz Bosch, correspondiendo a la dirección ejecutiva de esa implementación a la Escuela Nacional de la Judicatura. La implementación del Código Procesal Penal fue uno de los grandes retos que tuvo que afrontar el Poder Judicial Dominicano durante el periodo 1997-2011. Y a pesar de los detalles que se ofrecen en el libro que hoy ponemos en circulación y en algunos discursos, es preciso recordar algunos acontecimientos de importancia relativos al tema. Entre estos, los que dieron origen a la más revolucionaria resolución que órgano judicial alguno haya podido dictar en toda Iberoamérica, que fue la resolución número 1920-2003 del 13 de noviembre del año 2003, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y a quien muchos abogados y muchos jueces también denostaban, diciendo que se trataba del poema 20, porque no había forma de su aplicación. Esa resolución, dictada un año antes de la vigencia del Código Procesal Penal, permitió que los abogados, jueces y Ministerio Público de la República Dominicana, al entrar en vigencia el Código Procesal Penal, un año después, ya estaban totalmente familiarizados con la nueva normativa procesal vigente. Sin embargo, es preciso recordar que al asumir nuevamente la presidencia de la República el doctor Leonel Fernández el 16 de agosto de 2004, un solo decreto dispuso la sustitución de todos los miembros del Ministerio Público, lo que obligó a los nuevos miembros del Ministerio Público a que emprendieran rápidamente una carrera de entrenamiento y capacitación sobre esa normativa procesal penal, pues el 27 de septiembre entraba en vigencia plena el Código Procesal Penal. Esa resolución surge como una recomendación realizada por la Comisión Ejecutiva para la implementación del Código Procesal Penal que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia había designado al efecto un tiempo atrás. Para la historia es muy importante recordar a algunos de los miembros prominentes de esa comisión. La presidía quien dirige la palabra en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien estuvo presente en todas y en cada una de las reuniones, comisiones de trabajo que se realizaron para la implementación del Código. El magistrado Víctor José Castellano, el magistrado Edgar Hernández, la magistrada Norma Bautista, la magistrada Olga Herrera, el magistrado Manuel Ulises Bonelli, el magistrado Ignacio Camacho, el magistrado Claudio Aníbal Medrano, el magistrado José Alberto Cruzeta y los funcionarios de la Suprema, licenciado el doctor Pablo Garrido Medina, Luis Henry Molina, Laura Hernández y Cecilia Cuello. Como parte de la implementación del Código Procesal Penal y en cumplimiento de la Ley de Implementación 278-04, elaboramos el Plan Nacional de Inventario y Depuración de Expedientes, donde elaboraron de manera directa 517 personas, logrando depurar 270.199 casos en 350 tribunales a nivel nacional, de los cuales 81.462 correspondieron a liquidación ordinaria y 68.627 extinción extraordinarias, los cuales fueron publicados durante 11 días consecutivos en un boletín especial, y los restantes 120.000 expedientes se estimaron que estaban sujetos a prescripción. Ese inventario reflejó la gran mora que habíamos heredado del Código de Procedimiento Criminal y solamente fue posible por una generosa cooperación de la USAID de 8 millones de pesos.
El Código Procesal Penal ha sido satanizado y se le ha atribuido a su garantismo de las libertades públicas la prevalencia en nuestra sociedad de la inseguridad ciudadana y de los altos índices de delincuencia. Pero, oh ironía de la vida, ¿quién iba a decir que 6 años después de su vigencia plena, íbamos a tener en la República Dominicana una Constitución que supera significativamente las garantías ofrecidas por aquella normativa legislativa? Con la implementación del Código Procesal Penal se ha producido en nuestro país el segundo proceso de capacitación masiva de jueces, ministerios públicos, abogados y la comunidad jurídica del país, siendo el primero, como he dicho anteriormente, en el año 1998, al punto tal que, como había expresado en alguna ocasión, se ha venido dotando al país de una verdadera bibliografía nacional en la materia. Una de las grandes decisiones que por vía reglamentaria adoptara la Suprema Corte de Justicia, designada en el año 1997, fue la creación de la defensa pública, que en sus orígenes denominamos defensa judicial. Y recuerdo perfectamente que viajaba yo a Costa Rica ese mismo día con una delegación dominicana y allí anuncié que mediante resolución de la Suprema Corte de Justicia se había aprobado la puesta en vigencia de la defensa pública. Así comenzó lo que es hoy la gran defensa pública, que tiene un prestigio extraordinario a nivel nacional e internacional y que ha sido consagrada en la vigente Constitución de la República como un órgano independiente del Poder Judicial. Dijimos en una ocasión que el mundo está no solamente asolado por una crisis financiera, sino sobre todas las cosas por una crisis ética, que ha ido ganando terrenos en todos los espacios de la sociedad y del quehacer humano. Estuvimos conscientes de la realidad mundial, de sus consecuencias y de los retos que afrontábamos, razón por la cual el 30 de julio del año 2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el Sistema de Integridad Institucional, programa basado en la filosofía de garantizar el cumplimiento de la institucional, su fortalecimiento, renovación y efectividad, y orientar a todo el capital humano del Poder Judicial por el camino de la integridad, la transparencia y la conciencia funcional e institucional. Decíamos que ningún proceso de reforma y transformación puede ser sostenible si no se cuenta con una misión sistémica y de integridad, comprendido, asimilado y con el compromiso de sus integrantes, lo que implicaba, 1, la manifestación de los principios éticos a través de los cuales gira la gestión institucional, lo que se expresa en el Código de Comportamiento Ético. La definición de la cultura del capital humano del Poder Judicial orientada hacia un comportamiento de cada uno de sus integrantes dirigido al servicio efectivo brindado a los usuarios. La transparencia en la gestión de los procedimientos jurisdiccionales, así como la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos administrativos, financieros y de auditoría institucional, así como el establecimiento del sistema de consecuencias resultando de los méritos de los servidores judiciales que actuaran con entrega a la prestación de servicios de justicia o bien de censura, según el caso. Ese sistema de integridad institucional representaba unas respuestas a las demandas que estos tiempos requieren, tales como difundir y promover políticas de honestidad y de moral pública, independientemente de la normativa que en el marco del derecho regula el ámbito sancionador. Se trata, pues, de formular parámetros y postulados que constituyan aspectos de singular valor en el desempeño de la administración de justicia y su desarrollo institucional. Estábamos conscientes de que en el ámbito normativo no era suficiente y por lo tanto se requería además contar con un personal de excelente calidad que garantizara la efectividad en el desempeño de sus funciones a través de comprender, compartir y estar comprometido con la misión institucional y la correcta observancia de los principios éticos sobre los cuales gira todo el servicio que el sistema de justicia debe a la sociedad.
el Poder Judicial Dominicano, previo a la aprobación de la resolución del Pleno del Sistema de Integridad Institucional, inició un proceso de difusión y sensibilización de ese sistema de una parte de los servidores judiciales con el objetivo de validar 3 componentes que integran ese sistema, que son el Código de Comportamiento Ético, Cultura del Capital Humano y el sistema administrativo, financiero y de auditoría. Este proceso de validación nos permitió incorporar en el sistema de integridad institucional las sugerencias y modificaciones válidas planteadas por los servicios judiciales que participaron en el mismo. Comprendimos desde el principio que uno de los graves problemas que afronta la sociedad dominicana es un problema de carácter de naturaleza ético, de honestidad y de honradez de gobernantes y de gobernados. Uno de los grandes logros obtenidos durante el periodo que comprende este libro que hoy ponemos en circulación es sin lugar a dudas en el plano internacional, como bien apuntaba el doctor Servio Tulio Castaño. En esos 14 años de gestión asumimos como un compromiso de vital importancia el fortalecimiento de las relaciones internacionales y la inserción del Poder Judicial en las diferentes esferas globales en materia de justicia. Esto sirvió para implementar prácticas de otros poderes judiciales en beneficio de la administración de justicia en nuestro país y para que también nosotros sirviéramos de referente para otros países, como consecuencia de ello el beneficio mutuo y global de los servicios de justicia en nuestras naciones. De un poder judicial totalmente desconocido en el año 1997 al extremo tal de que en ese mismo año recibí una comunicación de la Corte de Casación francesa, donde estaba dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia con el nombre del licenciado Hipólito Herrera Villini, y más abajo la dirección decía Ciudad Trujillo. Decía que de un poder totalmente desconocido en el año 1997 pasamos a ocupar un lugar de primacía en el campo internacional, donde la República Dominicana fue un referente obligado en materia judicial. Dentro de las múltiples actividades internacionales donde tuvimos participación, es preciso destacar la celebración en nuestro país de la Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2006, con la asistencia de los 23 presidentes de Corte Suprema de Justicia de Iberoamérica. En el marco de esa cumbre fue aprobado y firmado el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Debemos destacar también la visita en el año 2004 del primer presidente de la Corte de Casación francesa, Guy Canivet, así como del presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, Francisco José Hernando Santiago. En ese mismo sentido, resaltamos la celebración del encuentro ruso-centroamericano en el año 2008, durante el cual recibimos la visita del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Federación Rusia, Vyacheslav Medvedev. De igual manera, 2 eventos de gran trascendencia, como fueron la celebración del centenario del recurso de casación en la República Dominicana en el año 2008, el cual recogió las exposiciones de los más destacados juristas y jueces nacionales e internacionales de Francia, España, Colombia, Costa Rica y El Salvador, así como también en el año 2011 la celebración del 5º centenario de la Real Audiencia en Santo Domingo, con la asistencia de los presidentes y representantes de los tribunales supremos de España, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela, Cuba y Perú. Como una nota marginal, es preciso decir que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ocupó la posición hasta el 28 de diciembre del pasado año, fue el único iberoamericano presente durante el bicentenario del Código Civil francés en el año 2004, así como el bicentenario del Código Penal francés en el año 2009, eventos organizados y patrocinados por la Corte de Casación francesa. Durante esos 14 años logramos insertar y afiliar el Poder Judicial Dominicano a las siguientes organizaciones internacionales: a la Cumbre Judicial Iberoamericana,
Consejo Judicial Centroamericano, Corte Centroamericana de Justicia, Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho o Comisión de Venecia del Consejo de Europa. También nos incorporamos a la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. En esta asociación participamos de esta asociación desde su fundación en Sevilla en el año 2005, siendo miembros fundadores de ese organismo, suscribiendo los estatutos como fundadores. En la fundación de ese organismo tuvimos una participación preponderante, pues la Fundación Konrad Adenauer había convocado en nuestro país a una conferencia de justicia constitucional a la cual solamente se habían invitado a países de América Latina, no así de los de Europa, como esa institución había hecho en años anteriores. En ocasión de una invitación que me formulara el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Consejo y del Consejo Judicial del Reino de España, el doctor Francisco José Hernando Santiago, para estar presente como invitado especial a la apertura del año judicial en ese país, al presentarme a la doctora María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional de España en esa época, esta me pregunta que si había posibilidades de que España participara en la Conferencia de Justicia Constitucional convocada por la Konrad Adenauer, aquí en Santo Domingo. Le dije que era una actividad de la Konrad Adenauer, pero que haría todo lo posible para que fuera invitada. Esa invitación no fue posible, pues el doctor Rudolf Huber, en representación de dicha fundación, dijo que ese evento solo era para la América Latina. Tiempo después, recibo la llamada de María Emilia Casa para pedirme colaboración a fin de que los colegas de América, con los cuales yo tenía relaciones, acudieran a la formación de una entidad que ella estaba gestando y cuya primera reunión sería celebrada en Sevilla, España. Dicha reunión fue efectuada, como indiqué anteriormente, en el año 2005 y durante la misma se suscribieron los estatutos de su constitución, correspondiendo a quienes habla, culminar las reuniones de trabajo, dar las palabras de gracia a nombre de todos los invitados. En dos ocasiones diferentes, tanto en el año 2007, en Cartagena de Indias, Colombia, como en el año 2009, en Mérida, Yucatán, México, la presidenta de la conferencia solicitó que República Dominicana fuera sede para una de esas conferencias, declinando ambas propuestas por las precariedades económicas que padecía el Poder Judicial. De igual manera, durante ese periodo fuimos aceptados como miembros de la Asociación de los Tribunales Superiores de Casación de los países que comparten el uso del francés, la JUCA, por sus siglas en francés. Como nota importante, es preciso destacar que República Dominicana es el único país de habla hispana que pertenece a esa asociación, siendo en consecuencia el Poder Judicial Dominicano incorporado a la Organización Internacional de la Francofonía. Suscribimos más de 30 acuerdos internacionales de cooperación con diferentes organismos y poderes judiciales amigos, entre los cuales debemos destacar los suscritos con el Superior Tribunal de la Justicia de la República Federativa de Brasil, el Memorando de Cooperación entre la Suprema Corte de Justicia Dominicana y el Yuan Judicial de la República de China, el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y la Corte Suprema de Justicia de la Federación Rusa, de fecha 2 de junio del año 2008 y con su escuela judicial en el año 2009. En el año 2010, el Poder Judicial Dominicano resultó ganador del primer premio Innovare Internacional, otorgado por el Instituto Innovare de Brasil, y el cual tiene por objetivo identificar y reconocer las mejores prácticas implementadas por los poderes judiciales de Iberoamérica, con el fin de mejorar la calidad de su sistema de justicia. República Dominicana presentó su experiencia conjuntamente con Argentina, Chile, Costa Rica, España, México y Puerto Rico. La implementación del modelo de gestión del despacho judicial penal de La Vega, que fue auspiciado en su totalidad por la USAID, tras la aprobación del Código Procesal Penal,
fue el proyecto presentado por el Poder Judicial Dominicano y ganador del primer lugar gracias al liderazgo exhibido por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, a la sazón presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega y actual juez de la Suprema Corte de Justicia. Entre los criterios tomados en cuenta estaban la eficiencia, calidad, creatividad, satisfacción del usuario, alcance social y eliminación de la burocracia. Nuestro sistema de carrera judicial, la implementación del Código Procesal Penal, la planificación estratégica, las modalidades de capacitación, el sistema de integridad institucional, los centros de orientación ciudadana, entre otros, han sido referentes para que otros poderes judiciales lo tomaran en cuenta. Entre los que han recibido nuestra cooperación y colaboración podemos citar a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay. En mi discurso del 7 de enero del 2007 y posteriormente en un célebre almuerzo organizado por Finjus en ese mismo año, expuse el criterio de que la primera ola de reforma judicial se había agotado, manifestando que si queríamos seguir avanzando y con ello lograr las metas trazadas y evitar que la máquina inexorable de los tiempos nos aplastara, era preciso repensar el proceso de reforma judicial en nuestro país. La agenda de la reforma judicial había cambiado fruto de la situación de los nuevos procesos, programas y proyectos en curso, así como de la diversidad de enfoques y temas que había sido abordando nuestro sistema de justicia. Era por eso que después de un análisis pormenorizado y consciente y en mi condición de presidente de la Suprema Corte de Justicia, hice un conjunto de recomendaciones para orientar el debate posterior de los diferentes sectores interesados en la reforma judicial, a fin de que procediéramos a un examen riguroso y necesario para definir las acciones para el porvenir, así como la toma de decisiones pertinentes en el marco institucional de la República Dominicana. Decíamos en esa ocasión que en un sentido amplio quedaba por acometer lo que había venido llamando la segunda ola de reforma judicial, toda vez que la adecuación de los marcos normativos y procesales ya realizados en cursos creaban las condiciones para que las personas pasaran a constituir el centro de atención de todo lo que se haga en la provisión de servicio judicial. Agregaba que era una ocasión propicia para examinar a profundidad el proceso de reforma y establecer un marco de criterios, parámetros e indicadores que a la vez orientaran a los jueces en la provisión de servicios concebidos en función del desarrollo humano, sirvieran al Poder Judicial y a toda la sociedad dominicana para estimar y evaluar adecuadamente el desempeño de que habíamos asumido las responsabilidades de la Administración de Justicia y los resultados obtenidos hasta ese momento. En mi discurso del 7 de enero del 2011, el cual denominé los desafíos de la Administración de Justicia para los próximos años, hice un análisis de lo que eran los desafíos que se enfrentaba la Administración de Justicia en los próximos años. Al efecto dije, primer desafío, la inseguridad ciudadana derivada del narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo y la delincuencia asociadas a esos males. El segundo gran desafío, la conciliación entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana. El tercer gran desafío, la administración de justicia para las personas de la tercera edad. El cuarto gran desafío, la conciliación entre la protección de la vida privada y el derecho a la información. El quinto gran desafío, protección al medio ambiente y los recursos naturales. Y finalmente el sexto gran desafío, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la administración de la justicia. Espero que estas propuestas sirvan de orientación para que el Poder Judicial de hoy se constituya en uno de los más efectivos y accesibles en el porvenir. Finalmente, los jueces deben de recordar lo que dije muchas veces, que el Poder Judicial no es el tercer poder del Estado, sino que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado.
recibimos un poder judicial que no era poder, era el órgano judicial del Estado, el órgano encargado de la función jurisdiccional. Dejamos el 28 de diciembre del año 2011 un verdadero poder judicial. No lo dejen caer. Es responsabilidad de toda la sociedad dominicana que se siga fortaleciendo. Muchas gracias. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia quiero agradecerle una vez más al honorable magistrado Jorge A. Subero Isa por haber confiado en la Fundación para que sacáramos a la luz esta monumental obra. Y también darle las gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Yo creo que este es un acto de justicia, lo que la Fundación está haciendo el día de hoy. Así que gracias. Vamos a compartir ahora un refrigerio y cada uno de los que han venido hoy a esta puesta en circulación van a tener la oportunidad de llevársela gratis. Así que muchísimas gracias.